4 años haciendo una carrera, la termino y luego no encuentro trabajo porque no tengo un llave político, porque no tengo un llave, podría decir, religioso, lo que sea, y para poder conseguir el para trabajo poder cuando conseguir tú el trabajo. sacas. Entonces dime tú, ¿eso es democracia? Para nada, Una falacia lo que nos están vendiendo. para A lo nada. loco, pero con cordura. Bien, mi gente, estamos de regreso en A lo Loco, pero con cordura. Señores, seguimos con el contenido de nuestro programa. Hoy, por primera vez, nos vamos confalaxiando con Miki Hernández y Yomaira Reyes. ¿Qué te parece, Yomaira? Hola. Bien. Yomaira como que está sencilla, sí. ¿Verdad, Yomaira? Siempre. Hay mujeres que dicen que antes muerta que sencilla. Es sencilla. ¿Qué Siempre, significa yo eso? siempre estoy ¿Qué sencilla. significa eso? Yo no entiendo esa vaina. ¿Por qué Yo muerta? tampoco lo entiendo mucho. Y que nunca muerta, Porque de que antes muerta muerta que que sencilla. sencilla. Hay que ser humilde, ¿verdad que sí? Es como que, bueno, Eso como contradice la misma esencia de la mujer que tú dices eso. Bueno, mi gente, hoy en Falaxiando vamos a hablar un tema que yo sé que a muchos de ustedes les va a gustar. El tema de hoy vamos a hablar acerca de la falaxia de lo que es del término democracia, que nos han pintado a nosotros en la República Dominicana, diga que este es un país democrático y es mentira. Y yo le voy a demostrar a ustedes hoy por qué es mentira, por qué nuestro país no es un país supuestamente democrático, donde el sistema de gobierno es democrático, ¿verdad? Eso es falso, es toda falsedad. ¿por qué tú dices que es falso? ¿Por qué yo digo que es falso? Porque si nosotros nos vamos a la historia de los términos, por ejemplo, el término democracia, la palabra demo en griego, ¿qué significa? Pueblo, y kratos, poder, gobierno. Entonces, pues, si hablamos de democracia, estamos hablando que la democracia debe de ser entonces el gobierno del pueblo, ¿sí o qué? Sí, según la descripción, sí. Y en este país es el pueblo el que gobierna. No. Entonces, ¿quién gobierna entonces? Los políticos. Los partidos políticos. Entonces, el sistema dominicano, más que democrático, es un sistema partidocrático, donde quienes gobiernan, ¿quiénes son? Los partidos políticos. Y sobre todo el partido político que está en la oposición. Fíjate que hoy en día, y lo he visto, y ojalá y que aparezcan 2 o 3 que me contradigan, y están invitados, los micrófonos y las cámaras de Los Locos pero con Cordura están abiertos para todo aquel que esté en contra o esté de acuerdo con lo que yo acabo de decir. En este país el sistema democrático no sirve, es mentira. En este país lo que hay es una partidocracia total y se comprueba justamente, yo te voy que te junto más de 10, es más que 10, te junto más de 100 personas en el municipio entero que han ido a solicitar trabajo a empresas públicas en estos días y le piden una carta del partido. Si no, no le dan el trabajo. Mucho más. Mucho más allá. Y la brega que le está dando que le den la carta al partido. Que le den la carta, ¿verdad? Entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque primero tiene que, al presidente del partido político, y oigan, lo que estoy diciendo, no lo estoy diciendo que es un problema de ahora, es un problema que viene desde antaño, para que no piensen que yo ahora estoy atacando al partido, al gobierno. No, o sea, aquí todo se puede, porque es que yo te voy a decir la verdad, yo ataco a quien me dé mi gana. Pero yo ahora mismo no estoy atacando a nadie. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un sistema que es supuestamente democrático, que es nuestro país y es mentira. Y eso es un problema que no es de ahora. Es un problema que viene de atrás, un problema de siempre. El tema de la carta del partido es un problema que se ha visto en todos los partidos que han estado en la oposición. Eso para nadie es un secreto, ¿entiendes? Entonces es un problema. Entonces por eso yo digo que entonces aquí, eso es una de las partes. La Constitución establece que todos nosotros, los dominicanos, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Por lo tanto, si fuera así, en realidad se cumpliera lo que dice la Constitución, entonces yo, sin importar el partido que sea, o tú, yo, Mayra, o uno de los muchachos aquí de producción, pudieran buscar un empleo en una institución del Estado y no habría que preguntarle de qué partido son. Entonces, ahí se cae entonces lo que es la democracia. Sería por currículum, capacidad. Exactamente. Yo estoy de acuerdo que sea por competencia, que sea por el currículum, como tú acabas de decir, yo, Mayra, que tenga la capacidad. Si hacemos un análisis, o vamos a hacer un análisis de los años 90 y pico para acá, es más, para no irnos tan lejos. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las instituciones del Estado han sido gobernadas por personas que no han tenido la capacidad. Y hoy en día tampoco es la excepción. Y quizás muchos de los problemas de atraso que ha tenido nuestro país ha sido justamente por eso, porque hay muchas personas, no digo que son todos, claro, que están en instituciones públicas y no tienen ni idea, están más perdidos que Adán el día de la madre, con un regalo de la madre, buscando a quien dárselo. O sea, Adán el día de la... buscando un regalo a quien dárselo. O sea, están perdidos, no saben ni siquiera qué hacer. Claro, después poquito a poquito, quizás le van cogiendo el hilo al asunto, pero no es lo mismo cuando tú tienes las competencias necesarias. Cuando llegas con el es claro. Exactamente, cuando tú te preparas para una posición y llegas a esa posición. Entonces, fíjate que un problema que se está dando es que si yo, como ciudadano dominicano, voy a la universidad, duro 4 años haciendo una carrera, la termino y luego no encuentro trabajo porque no tengo un llave político,
porque no tengo un llave, podría decir, religioso, lo que sea, y Para poder conseguir el para trabajo poder cuando conseguir tú el trabajo. sacas. Entonces dime tú, ¿eso es democracia? Para nada, Una falacia lo que nos están vendiendo. para nada. Nos están engañando con el término democracia cuando aquí lo que hay es una partidocracia mezclada con aristocracia. Entonces, yo lo que creo es que si queremos ser un país totalmente democrático, tenemos que volver a las leyes, a lo que establece la Constitución, los derechos y deberes de cada uno. Entonces, si nosotros definimos, por ejemplo, los políticos, vamos a suponer, el término política, ¿la política para qué fue que se creó? La política no es para que dos o tres se beneficien o que para que un partido se beneficie, es para organizar la polis, la ciudad, para organizar los pueblos. Y pues los griegos utilizaban este término aún más, era como para organizar la comunidad, algo en común, todos tienen algo en común. Por eso el mismo Juan Pablo Duarte dijo que después de la filosofía, la política es la ciencia más bella, dijo Duarte. Entonces, justamente por eso, porque en realidad la política fue creada para eso. ¿Y qué han puesto a las personas a no creer en la política? No, la gente ya no quiere creer en la política y No creen en la justamente política y no creen eso de que es bella. y es porque quien lo ha dañado han sido porque la política no es mala, es No, el partidismo, es lo que es malo. Yo no estoy de acuerdo, está bien, yo entiendo que mucha gente dirán, pues si no existieran los partidos políticos, pues entonces tampoco va a existir la democracia, no dirán porque muchas personas. todo tiene que existir. Ok, eso existe, pero está la organización. Claro, hay que organizarse, Hay que pero fíjate, organizarse. pero fíjate que tú, que vamos a suponer que tú no seas de ningún partido y tú vayas a aspirar, tú tengas todos los requisitos para ser la presidenta de este país, si tú no tienes un partido político, te embromaste. Ustedes se imaginan yo la presidenta de este país. No, pues es una presidenta dura. Una presidenta dura. Entonces, eso es una falacia total que nos están vendiendo. Hay un filósofo, padre de la filosofía política, le llaman Thomas Hobbes. ¿Sabe cómo le llama al Estado? Justamente por eso. Le llama el Leviatán. El mismo nombre bíblico que en la Biblia significa demonio, diablo, monstruo. Le llama Él le llama eso a la política. el Leviatán al Estado. ¿Por qué él le llama así? Porque es un conjunto de hombres. Él lo pinta el Estado, el Leviatán él lo pinta como que es todo el mundo, todo. Que todos somos como un hombre grande. Y entre Ok. todos supuestamente de que gobernamos. Pero los culpables de todo lo que está pasando, no solamente en este país, porque el desequilibrio político y social que hay ahora mismo en la República Dominicana es una muestra de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en Latinoamérica, que está siendo influenciado por unos grandes poderes que luego lo vamos a hablar aquí en este programa, que son los que están haciendo que en el mundo entero y sobre todo en estos países de Latinoamérica la desestabilidad social vaya aumentando. ¿Por qué? Para seguir controlando el mundo, para seguir controlando nuestro país, para querer apoderarse. La situación que está pasando hoy en día en Haití, el estado de anarquía que hay en Haití, los problemas que ha tenido que sufrir Colombia, los problemas que ha sufrido Venezuela, de Nicaragua, Honduras, o sea, el Ecuador, o sea, Latinoamérica completa está sufriendo ahora mismo una especie de problema que en algunos países, como en el caso de Haití, que ya se está convirtiendo casi en un estado de anarquía total por la situación que está atravesando. O sea, todo eso se ha venido pintando con el supuesto sistema democrático que hay. Fíjate hoy en día tú no puedes hacer nada porque la democracia aplica para uno y para otros otros no. no, y para otros no aplica. Entonces la democracia es la democracia. Y si en realidad es el pueblo el que gobierna, el pueblo el que dirige, el pueblo debe dejarlo que gobierne. Y no es tampoco de que el pueblo va a poner un gobierno ahí, el gobierno va a hacer siempre lo que la mayoría diga, porque a veces la mayoría no tiene la razón tampoco. Pero por lo menos que no se vea la tanta influencia partidocrática que hay, porque la influencia partidocrática es muy evidente. O sea, lo que se ve es muy evidente. No es que yo diga que, no, porque no que yo no estoy de acuerdo con los partidos, yo estoy de acuerdo. Lo que yo no creo que deben de concentrarse todos los poderes del Estado en un solo partido, como siempre lo he criticado yo eso. Siempre, desde siempre he venido hablando que cuando los tres poderes del Estado se concentran en un solo partido, nos bromamos, porque se acabó la democracia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vivir en una dictadura de partidos políticos. Yo sé que usted no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, pero usted puede expresarse y decir, fluya, no tenga miedo. No, tú estás Usted no diciendo, tiene, tú estás diciendo usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en lo que yo estoy diciendo. Sabemos que no, pero sí. No, bueno, pues si usted no me da la razón, si usted me da la razón, problema suyo, y si no me la da, también También problema suyo. problema mío. Ahora, yo siempre he dicho, y lo digo con responsabilidad, el que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, puede venir aquí a Loco por un Cordura, escriba, Las ¿no? puertas están abiertas. Están abiertas y me voy a hacer la pregunta abierta para que respondan en nuestro canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales donde nosotros tengamos nuestra plataforma. En República Dominicana,
¿el sistema de gobierno es un sistema democrático o partidocrático? Ustedes responden en YouTube y voy a dejar esta pregunta abierta para ustedes. Yo ya estoy dando mi punto de vista, ¿Qué es partidocrático? que es más, se ve más partidocrática que democrática. A mí nadie me venga hablando a mí con esa vaina de que aquí hay una democracia, que yo tengo derecho. Eso es mentira. Aquí los partidos políticos le pasan por encima a las personas, le pasan por encima a los derechos de los ciudadanos, los rangos, como lo violan. Aquí también los poderes de las instituciones estatales le pasan por encima, los altos militares de alto rango le pasan por encima al ciudadano. Tú llegas a una oficina pública y hay una fila larga y si hay uno que está pegado con el director, vamos a poner un ejemplo, en un hospital, está pegado con el director de un hospital o con algún político, lo pasan primero que uno que estuvo ahí desde las 5 de la mañana haciendo fila y uno que llegó a las 5 de la tarde porque está pegado con prenseo, lo pasan primero. Entonces, a mí no me venga a mí la gente claro que estamos sí. En un sistema, que estamos viviendo un sistema de leyes donde que es democrático. Es mentira. Y siendo personas conscientes de que exactamente como tú dices, personas que llegaron primero y que son peores, que son personas que están hasta en peores condiciones que ellos que Exacto. llegaron. Y le están pasando por encima. Y le pasan por encima. O sea, se ha perdido también la empatía. La empatía con el otro. Sí. Y todo eso. Entonces, esto está terrible. Yo lo que le hacemos un llamado a nuestra gente. Vamos a siempre a pensar en el otro. Está bien la organización, hay que organizarse. Yo soy una persona que me digo, como soy tan desorganizado, me gusta la organización, porque tengo que organizarme. ¿Verdad? Eres desorganizado y te gusta la organización. Exactamente, por eso mismo, porque soy desorganizado, me gusta la organización. ¿Entiendes? ¿Sabe para qué? Para que eso me va a obligar a mí a tratar de organizar. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo que el país, el Estado, claro, que se organice, pero hay que tener en cuenta siempre, claro, que es para servir al pueblo. No para servirse del pueblo. Entonces, hoy en día hay una incapacidad gubernamental en todo el sentido de la palabra, no me refiero simplemente al gobierno, sino también a las instituciones públicas e instituciones privadas, que es el amiguismo. El amiguismo, que yo soy amigo de fulano, le voy a poner este puesto en mi empresa, que yo soy fulano amigo mío, entonces no se está mirando currículum, como tú decías ahorita, no se está mirando, se está mirando el enllave, ya sea político, enllave afectivo que haya, y nadie se está fijando en lo que son las competencias reales que debe tener una persona a la hora de ejercer cualquier función, ya sea pública o ya sea privada. Entonces, partiendo de lo que yo he dicho y de la definición de democracia y de partidocracia, que te voy a definir la palabra ahora mismo, partidocracia. La palabra partidocracia significa gobierno de los partidos. Partidocracia. La partidocracia. Gracias. Entonces, le voy a hacer una pregunta a usted, Yomaira. Partiendo del análisis que yo acabo de hacer, en este país se puede decir que hay una partidocracia o hay democracia. Una partidocracia, así como tú dijiste. Hay más partidocracia, ¿verdad? Que democracia, claro. Y no porque yo lo diga. La democracia se ve muy poco. Se ve muy poco, ¿verdad? ¿Qué usted dice de eso, usted DJ, que está por allá? Sí, no es así como tú dices. Es así, ¿verdad? Sí, porque es lamentable que estas situaciones estén pasando en un país como el nuestro. Es así como tú dices. Exactamente. No se está viendo capacidad, se está viendo en llave. Se está viendo en llave y todo eso es fruto de la supuesta democracia que no han pintado, que no es democracia nada. Pero donde quiera que sepa eso. Eso es donde quiera. Sí, en todos los lados. Por lo menos los trabajos de partido, que el primo, el cuñado, el hermano, por ahí se va. Así mismo. Y mira que la Constitución Dominicana castiga el nepotismo. El nepotismo es cuando yo pongo a trabajar a una persona en una institución pública, que yo, por ejemplo, soy el encargado y pongo familiares míos a trabajar ahí. Eso es nepotismo, y está, y no va a favor de la Constitución. Y aquí eso se ve como tú cometes un pan de desayuno con chocolate. De verdad, se ve. Eso es algo normal y se está viendo en todos los lugares. Entonces, ahorita yo decía que ahora mismo el mundo está siendo muy influenciado por las ideologías del mal, que son todas estas ideologías que han ido surgiendo y que lo que están es dañando nuestra sociedad. La tecnología es buena, sí, pero también hay que saberla usar, porque también hace daño. Es como el dicho, exactamente, todo en abundancia. ¿Cómo es que no? En exceso. En exceso, todo en exceso hace daño. No, y que la mayoría de las cosas en la vida son relativas. Por ejemplo, un cuchillo, bueno, un cuchillo tú partes un pan, le pones queso y tú lo comes, ¿verdad? Pero con ese mismo cuchillo tú matas a una gente. O sea, también es relativo. La tecnología también pasa lo mismo. De doble filo. Es de doble filo. La tecnología muy buena para hacer lo que estamos nosotros haciendo ahora, educar. Muy buena para los mismos niños en la escuela, aprender, para comunicarnos, acercarnos acerca.
pero también el que la usa para utilizarla para hacer daño, también es muy efectiva para hacer daño. Claro. Entonces todo eso va a depender de la capacidad que tenga la persona a la hora de actuar en base a, ¿entiendes? Todo eso va a depender de eso. Y ojalá que existan más programas como el nuestro, que de verdad eduquen, que no busquen simplemente atrapar un like, atrapar un view y eso, una suscripción, lo que sea, sino que más bien traten de educar. Yo soy de los que digo que cada uno podemos poner un granito de arena y podemos construir ese mundo que quizás nosotros hemos soñado, donde no haya desigualdad. Y yo le he dicho eso a varias personas y me han dicho, bueno, Miguel, cuando nos moramos y estemos en el cielo. Que va a haber igualdad. Y digo, wow, pero qué esperanza. Pero sí es algo, si analizamos. Igualdad, equidad. Sí, igualdad, equidad. Pero si tú te pones a analizar, a medida que ha ido pasando el tiempo, vamos a analizar desde Trujillo para acá, que Trujillo fue un gobierno totalmente totalitario, un caudillo, un dictador, ¿entiendes? Que duró más de 30 años y pico gobernando nuestro Y quizás país. por eso también se dice que tenemos democracia. Sí, porque... Viendo y comparando de antes de Trujillo, o cuando Trujillo y después de Trujillo. Porque ellos creen que la democracia es simplemente la diferencia entre la dictadura y la democracia. ¿Entiendes? Y no es así. Trujillo era una dictadura, pero, por ejemplo, los griegos, la democracia y todas esas cosas nació fue con ellos. Te estoy hablando de 500 y pico de años antes de Cristo. Nació con ellos, con los griegos, y fue, pero ellos, ¿qué era lo que ellos buscaban? O preguntaban, ellos hacían asamblea. Había que tomar una decisión de algo, ellos hacían la asamblea, invitaban a todo el mundo y le preguntaban a la gente. Mira, ¿qué tú crees? ¿Se puede hacer esto, aquello, aquello? Y todo el mundo a votaciones. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque benefició a la mayoría, se hacía eso. Ahora no. Ahora se junta un partido, se reúnen entre ellos. En una mesa. Y toman las decisiones. Toman las decisiones del país. Que no representan ellos ni el 0.0000,000% de la población dominicana. Y ellos son los que toman las decisiones por todo un pueblo. Pero ellos dirán que ya el pueblo en las urnas tomó su decisión. Sí, le tocó, que también, eso también ha sido fruto de la democracia, eso yo lo veo bien, que el pueblo tenga derecho a elegir. Pero para nadie es un secreto que los mismos partidos políticos tienen la fuerza y el poder para decidir a quién elegir y a quién no. Y no solamente, pero no tampoco, pero vámonos más allá, no solamente los partidos políticos, sino los grandes poderes del mundo también que están influenciando esas grandes organizaciones, la ONU, la OEA, que quieren convertir a los estados en títeres de ellos, que hagan lo que ellos les dé la gana. Y por eso quieren meter ideologías en nuestro país que no van, como por ejemplo la ideología de género, el aborto y todos esos temas que después lo vamos a tratar aquí más adelante. Y lo digo con toda responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo, nunca voy a estar de acuerdo con el aborto. Pero todo esto, no te sorprenda cuando aquí empieza a promoverse esto de parte de los mismos gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobiernos se están dejando influenciar y a medida que va pasando los años, que van llegando gobiernos, más se va viendo la influencia de estos poderes en cuanto a estos temas. ¿Entiendes? Mira, por ejemplo, un país como Argentina, ya todo eso está aprobado. En la República Dominicana, a hoy, Argentina una vez tuvo como nosotros resistiéndonos a eso. Y ya se dieron. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Que ya ellos saben cómo doblarle la muñeca a los gobiernos, sobre todo de Latinoamérica, para hacer que ellos cedan. Y aquí no se ha cedido, ¿sabe por qué? Porque las iglesias han hecho un papel protagónico. Si no, ya aquí el aborto, hubiésemos tenido todas las clínicas abortistas, hubiésemos tenido en cada esquina una clínica abortista, y hubiésemos tenido mujeres, más de 20 mujeres por comunidad, abortando diario. Entonces, lo que te quiero dar dicho con esto, que todo legalmente, sí, eso pasa. Sí, claro. Bueno, legalmente, porque eso pasa, claro. Eso pasa. Sí, porque aquí yo no entiendo tampoco, porque aquí el aborto es penado, pero tampoco yo nunca he visto que han metido presa a ninguna mujer porque abortó. Eso te iba a decir. ¿Tú has visto alguna vez que han metido presa a alguna mujer porque abortó? Ustedes que están en producción ahí. O usted, yo más. Yo no he visto. Todavía no me he dado cuenta de ninguna. Y eso es una práctica muy común en la República Dominicana, lamentablemente. Exactamente. O sea, yo todavía no he visto que la primera mujer la metieron presa porque abortó. O a un médico. Bueno, yo sí he escuchado casos de médicos, de clínicas, eso exactamente. Pero bueno, este es un tema. Todo esto ha sido fruto, como yo bien decía ahorita, de la supuesta democracia, lamentablemente, para dar una respuesta a los gobiernos socialistas de aquel tiempo, el mismo comunismo y toda esa vaina, vinieron con este invento, que yo estoy de acuerdo que la democracia sí, los estados democráticos, claro, pero siempre y cuando se cumplan en el sentido de la palabra.
Aquí hay que hacer un estudio para saber qué sistema político es que se está viviendo en la República Dominicana, porque aquí es una democracia. Eso hay que hacer un estudio, porque aquí hay una combinación de toda la vaina, escúchame que esa es la palabra. Y el que le guste un la arroz sociología, con mango. un arroz con mango. Al que le gusten estos temas, que investigue, que estudie la sociología de los pueblos latinoamericanos, o de los pueblos europeos donde nosotros descendemos, y se van a dar cuenta, o de un país donde en realidad haya un sistema democrático per se, que creo que es difícil encontrar, hay que buscarlo con una lupita. Pero lamentablemente, nada más no es la República Dominicana que va mal, es el mundo que va mal. Pues nada, yo espero que no le haya caído mal esto que he dicho, sobre todo a los políticos. Yo no tengo nada en contra de ustedes, yo también soy político, de hecho, pero que no me gusta la partidocracia. Ya nos vamos a una pausa y luego regresamos con más de su programa A lo loco pero con cordura.